Ejemplo, díganme algún área que están, ya lo dijo Abraham, el área de capacitación. ¿Qué actividades están realizando dentro de ese espacio? ¿Quién me puede decir? ¿Los escucho? Sería académico, ¿no? Como, O sea, como académico, o sea, si dicen que es una capacitación, pues yo necesito indagar un poco más de cómo es la capacitación de un bombero, ¿no? ¿O no? Lo primeritito que a mí se me ocurre sería, se tienen que poner su material especial, ¿cierto? O sea, un área para cambiarse, ¿sí o no? ¿Sí, chicos? Sí, profa. También podría ser un área de simulación, ¿no? Por ejemplo, para apagar incendios pequeños. Ok, Si fuera como bajo techo, podría ser para apagar incendios pequeños y un área de simulación en la parte de afuera para, pues, apagar incendios como más grandes. ok. Entonces, si yo voy a hacer un área de simulación, ¿qué necesito? El material que son las mangueras y la instalación que sería el agua, ¿cierto? Y entonces empezamos a tener de forma ordenada los eventos y sucesos que suceden en cada una de las áreas para que yo pueda tener conocimiento de qué es lo que necesito para poder entender cuántos metros cuadrados son de cada una de las áreas, ¿cierto? Si estamos en lo correcto, chicos, así es la manera en que nosotros generamos la parte de nuestro programa arquitectónico. Entonces, tenemos que nos vamos a partir de las necesidades y de las actividades y del satisfactor de ellas. Partimos de un programa de necesidades, luego de un programa de actividades donde yo voy a decir, pues entonces ellos van a tener un área de capacitación, un área de simulación y yo voy a decidir cuántos metros cuadrados van a tener esas áreas a partir de mi programa de necesidades. Nuestro programa ya dijimos que es de forma ordenada y lógica de presentar un evento, una exposición que fija la línea de conducta a seguirse y la necesidad es de carácter de lo que no se puede prescindir, falta de lo que es menester para la vida en el ser humano. Las necesidades son intrínsecas o creadas generando actividades de toda índole para su satisfacción. ¿Por qué? Si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, cuando los bomberos llegan de un evento extraordinario donde tuvieron que pasar momentos de crisis en cuestión de su trabajo, lo primero que quieren es que relajarse, ¿cierto? Entonces, ahí estamos cumpliendo una necesidad intrínseca. ¿Cómo vamos a generar ese espacio para que ellos se puedan sentir en confort y en paz después de generar su trabajo? Las actividades, pues tenemos obviamente que es la facultad de obrar, el conjunto de operaciones o tareas propias de una entidad o persona de campo de acción. ¿Qué quiere decir? Pues si van a tener un área de simulación, ¿qué es lo que van a realizar? ¿Qué actividad? ¿Qué mobiliario es el que necesitan para poder desarrollarla? ¿Ok? Entonces, tenemos que el ser humano tiene necesidades fisiológicas, psicológicas, sociales y de confort. Dependiendo nuestro proyecto, nosotros vamos a decidir o vamos a generar cuáles son esas actividades que necesita cumplir, ¿cierto? Y obviamente los satisfactores van a ser de manera que nosotros vamos a organizar nuestro programa arquitectónico y vamos a satisfacer esas necesidades que requiere nuestro usuario. De esta manera nosotros hacemos nuestro análisis de áreas, ¿sale? Debemos de contemplar las necesidades, las actividades o satisfactores, las necesidades fisiológicas, psicológicas, de subsistencia, socialización y personalización. Esto va a depender del tipo de proyecto. No es lo mismo una estación de bomberos
a un conjunto habitacional, ¿cierto? Porque las necesidades son totalmente distintas. Entonces, nosotros necesitamos visualizar qué es lo que vamos a contemplar para poder desarrollar nuestro proyecto, ¿ok? ¿Cuáles son las necesidades primarias? Por ejemplo, de subsistencia. Es de vital importancia nosotros protegernos de la intemperie, ¿cierto? Por eso estamos creando un proyecto en específico. Y cuando generamos el desarrollo de la protección de intemperie, pues también estamos creando una necesidad fisiológica de seguridad o necesidades físicas. ¿Por qué? Ejemplo, ninguna estación de bomberos está al aire libre, ¿verdad? Como tal, ¿cierto? Tenemos espacios semiabiertos, ¿no? Sin embargo, hay espacios totalmente cubiertos. ¿Para qué? Para poder generar esta necesidad primaria de subsistencia. Las necesidades secundarias de socialización. Poseer un techo. A lo mejor alguien dice, pues yo por tener una casa tengo respeto, tengo prestigio y tengo una pertenencia de tipo social. Sin embargo, cuando nosotros visualizamos esto ya dentro de un proyecto, por ejemplo, de casa-habitación, pues nos damos cuenta de que tenemos autoconstrucción, tenemos una, podríamos decirlo, desigualdad social, ¿cierto? En esta parte de las casas. ¿Por qué? Tenemos residencias donde los metros cuadrados se inflan por completo. ¿Y qué pasa con las casas de interés social? Metros cuadrados con dimensiones totalmente mínimas de las mínimas de las mínimas, ¿cierto? Que son las que vienen en el reglamento de construcción. Y entonces estas secundarias, las necesidades secundarias, pues decimos, pues yo tengo una casa, pero esa casa, ¿cómo es? ¿Cómo me siento con esa casa? ¿Cierto? La parte de socialización. En cuestión de pertenencia, pues ya lo dijimos. ¿Qué tipo es la construcción que estamos generando? ¿Por qué? En este caso, nosotros, por ejemplo, no es lo mismo generar un desarrollo a un solo usuario que generar un proyecto para diferentes tipos de usuarios, ¿cierto? Ejemplo, un supermercado. El supermercado necesita diferentes tipos de usuarios, incluyendo quienes, los clientes, el personal y los proveedores, ¿cierto? Y entonces ahí empezamos a visualizar que pues tenemos 3 diferentes accesos. ¿Qué pasa en una casa habitación? Ya lo mencionábamos anteriormente. Las personas que viven en esa casa y las personas que van de visita, ¿cierto? Aún así, aunque estoy generando un proyecto para unas 3, 4 personas, no es lo mismo que generar un proyecto para miles de personas, ¿cierto? Que van a ir a una plaza comercial, ¿ok? Tenemos la parte de la personalización, que son las accesorias. ¿A qué se refiere? En este caso, por ejemplo, la personalización es la autonomía, la autorrelación y satisfacción, el sentido de la propia obra, la libertad de vivir y ser uno mismo. ¿Por qué? Cuando uno diseña, ¿diseña para uno o diseña para el usuario? ¿Para quién diseña, pequeños? ¿Para uno mismo? Para decir, yo soy el super pro master en arquitectura y me voy a ganar un brisket. ¿O va a ser para el usuario? Para el usuario. Diseñamos totalmente para los usuarios, ¿cierto? Porque ellos son los que van a vivir en ese espacio, los que se van a apropiar de ese espacio y no solamente estamos generando una construcción, ¿cierto? Una edificación. Estamos generando un espacio donde nosotros vamos a generar confort y satisfacción de esas necesidades que cada uno necesita. Entonces, volvemos a la metodología. Hacemos una investigación de las actividades a realizar dentro de los espacios. Hacemos una síntesis del número de usuarios y obviamente del tipo de mobiliario, porque ya dijimos, si yo no conozco actividades, pues no voy a saber qué mobiliario voy a dejar, ¿cierto?
Si nosotros no conocemos el número de usuarios, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A lo mejor van a estar 5 personas y yo lo diseñé para 2 personas. Y entonces ahí vamos a tener problemas de metros cuadrados, ¿cierto? Y el diseño va a influir la forma, la funcionalidad y la constructividad. Forma, hablamos del volumen. La funcionalidad, hablamos del desplazamiento dentro de esos espacios. Y la constructividad, sí se puede construir, no se puede construir. ¿Por qué? Alguien dijo, yo voy a hacer mi estación de bomberos que va a tener un volado de 30 metros para que puedan guardar la parte de los camiones en la parte de abajo y tener únicamente los tubos de salida rápida. Y entonces son 30 metros. Ajá, ¿y cómo vamos a soportar esos 30 metros? ¿Se puede o no se puede? ¿Ok? Y entonces empieza ya nuestra ardillita a decir, híjole, sí se podrá construir. Y entonces empiezan a hacer la maqueta y ven que se pandea su losa porque son 30 metros y dicen, no, pues voy a tener que meter una columna. Y resulta que meten una columna y entonces ya se amoló toda la funcionalidad de ese espacio, ¿no? Porque ya estoy poniendo un espacio de una columna donde ya no se facilita la parte de la circulación, ¿ok? Entonces es primordial ver también que nosotros podemos construir lo que estamos diseñando. Cuando hablamos de dimensionamiento de áreas, nos referimos a que nosotros primero necesitamos ver dimensiones del mobiliario, ¿cierto? ¿Por qué? Ejemplo, aquí les puse un ejemplo de una persona total que está sentada. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos el dimensionamiento, por ejemplo, de esa persona que va a estar sentada? Supongamos que es una sala de espera, mi área a analizar, ¿sale? ¿Qué pasa en mi sala de espera? Ah, pues resulta que yo necesito ver qué tipo de mobiliario voy a dejar. ¿Por qué? Existen diferentes tipos de sillas, ¿cierto? Unas más grandes, unas más pequeñas, pero la mayoría tiene unas dimensiones estándar, podríamos decirlo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces yo necesito saber primero qué tipo de mobiliario es el que voy a tener. Después necesito ver el área de uso de ese espacio. Ojo con el área de uso. Les voy a poner un ejemplo. La silla que estoy dibujando en color amarillo. Sí se ve, ¿verdad? Sí. La silla en sí únicamente es mobiliario, ¿sale? Que está de color amarillo. Ahora nos vamos al color azul. El color azul, que es la personita sentada y los pies, es área de uso. ¿Por qué? No voy a considerar este espacio porque si yo no lo considero, ¿qué es lo que va a pasar? Las personas se van a tropezar, ¿cierto? Esa es área de uso. Ojo. Vamos con color verde, área de circulación. Esto es área de circulación, ¿cierto? Si una persona, por ejemplo, pasa enfrente de esta, yo no voy a estropearla con mi área de uso que está de color azul, que en este caso vendría siendo esta personita. ¿Sale? Porque si yo no considero el área de uso, ¿qué es lo que va a pasar? Mis muebles me van a quedar totalmente encerrados en ese espacio, ¿cierto? Y para que esa persona, por ejemplo, se pueda levantar, tal vez la silla tenga que recorrerla hacia atrás. ¿Y qué sucede? Pues también tengo que considerarlo para mis áreas de circulación. Entonces, decimos que el dimensionamiento de áreas son áreas de mobiliario, áreas de circulación y áreas de uso. Todo eso me va a dar los metros cuadrados que necesito para esa área. ¿Se entiende hasta aquí? Eso es lo que consideramos, ¿cierto, pequeños? Para cada uno de los muebles que vamos a desarrollar dentro de nuestros proyectos. Hasta aquí, ¿vamos bien? Sí, ok. Entonces vamos a borrar esto y continuamos.
Vamos a poner un ejemplo, ¿sale? Aquí vamos a utilizar este. Ok. Esta personita está pensando que tiene hambre, ¿sale? Entonces, su necesidad primaria es comer, ¿sale? Esa persona tiene hambre, como todos ahorita, porque pues ya nos levantamos y la maestra, pues ya maestra hace hambre, ya vámonos a desayunar. Entonces, nuestra personita y todos nosotros estamos pensando, pues tiene hambre, sí se me antoja la pizza que viene ahí, ¿no? Y entonces, la necesidad directa y primaria es comer. Pero para comer, pues necesita un apoyo, ¿cierto? ¿Por qué? Pues él dice, yo quiero comida. Y entonces el comer implica una preparación de alimentos, ¿cierto? ¿Por qué? Pues ¿qué va a comer? ¿Cierto? Entonces, dentro de la necesidad directa y primaria está un espacio para satisfacer el lugar, el mueble, la circulación, el trabajo, las herramientas y los accesorios, ¿cierto? ¿Cuál es la satisfacción para esa personita que quiere comer? Pues necesita un área común, un área de trabajo, un comedor y una circulación. Esa persona quiere comer y tiene necesidades y actividades que se generan para dar apoyo a la necesidad directa y primaria. Ejemplo, si esta persona necesita comer, necesita un espacio para poder preparar sus alimentos, que es toda esta barra, ¿cierto? ¿Por qué? Ejemplo, ¿quién me puede dar el procedimiento para hacer un sándwich? ¿Los escuchó? No sé, un montón, nene. Se ve que sí hacen sándwiches. Sería, obviamente, abrir el pan, ponerle mayonesa. ¿En dónde está el pan, Irlanda? En la alacena. Ok, ya tenemos un mueble, ¿cierto? Un mobiliario, la alacena. Continúa, Irlanda, por favor. La mayonesa, el jamón que están en el refri. Ok, ya tenemos otro mueble que es el refri. ¿Dónde lo preparamos? Y bueno, en la barra. Si le vamos a poner lechuguita y le vamos a poner jitomate, entonces está en el refri también, ¿cierto? ¿Dónde los lavamos? Pues necesitamos un fregadero. ¿Dónde los picamos? En una barra de preparación, ¿cierto? Entonces, esta personita con esta necesidad las va a cumplir con este satisfactor de áreas para poder generar esa necesidad de comer. ¿Por qué? Porque necesitamos la preparación de alimentos, ¿cierto? Ya tiene la preparación de alimentos. Ahora, ¿dónde se lo va a comer? ¿Cierto? ¿Dónde están los platos para poder servirse? ¿Dónde están las servilletas? Y entonces empezamos a generar a partir de una necesidad en específico que es comer. Y entonces empezamos a visualizar que esa persona para poder moverse necesita un área de circulación, pero también necesita áreas de uso que vendrían siendo las que tenemos de color azul. ¿Se entiende? ¿Y cómo es que generamos el desarrollo de la parte de análisis de áreas, chicos? ¿Sí? ¿Vamos bien? No los escucho. Estamos hablando de una necesidad totalmente básica que es comer, ¿cierto? De esa necesidad básica, pues ya nos dimos una idea. Pues sí. Entonces, no nada más es poner el fregadero de un lado, el refri del otro, sino que siempre tenemos una secuencia en la cocina, ¿cierto? A partir de cómo generamos el desarrollo de preparar los alimentos. También es sumamente importante que nosotros lo consideremos, ¿ok? Cuando nosotros generamos este desarrollo de las áreas, pues nosotros necesitamos primero saber cuáles son esas necesidades, cómo es la organización para poder generarlas y obviamente generar un programa
de necesidades que satisfagan esas actividades a realizar de ese usuario en específico. Entonces, nuestro programa inicia un plan de acción y es fundamental debido a que se requiere conocer lo que se va a desarrollar dentro del interior de un edificio. Cuanto más completo sea nuestro programa arquitectónico, mejor va a ser nuestro proyecto. ¿Por qué? Yo voy a abundar más en la investigación, voy a abundar más cuáles son las actividades y las necesidades que se van a requerir para cada uno de los proyectos. Tarea. Esta tarea, se los repito, es para el lunes, ¿sale? ¿Ok? Entonces, esta tareita que nosotros vamos a tener va a ser para el lunes, ¿ok? Lo primero que tengo que hacer es determinar el área necesaria para cada mueble y su área de trabajo, así como el espacio para el movimiento. El desplazamiento de las personas, que es el área de circulación, y el análisis de las alturas necesarias, así como el volumen requerido. Y esto es sumamente importante en su estación de bomberos, ¿cierto? Porque necesitamos, obviamente, alturas totalmente distintas, ¿no? Tenemos un reglamento de construcción donde me dice qué es lo que debo de considerar para cada una de esas áreas. También vamos a tener la consideración del espacio psicológico para lograr la gratificación necesaria. ¿Qué carácter le estoy dando a ese volumen? A ese espacio, por ejemplo, de descanso para la parte del personal de bomberos. Entonces, yo voy a decir, pues en la parte de gratificación de ese espacio, pues yo estoy proponiendo colores tales, a lo mejor un punto de interés en específico. ¿Sí me estoy entendiendo, chicos? Entonces, vamos a determinar cada una de esas áreas que nosotros vamos a desarrollar. Esa es una que tiene que ver muchísimo con esto que es nuestro programa arquitectónico, ¿sale? Así como está esta tablita, así me van a entregar ustedes la tablita que se requiere de su programa arquitectónico. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Poner la zona. ¿Cuál es la zona? Pública, privada, de servicio, de recepción, por ejemplo, ¿no? El área. ¿Cuáles son las áreas que te requieren su proyecto? ¿Cuáles son las actividades que se realizan en cada espacio? Y la parte del mobiliario, ¿sale? Pues yo necesito en el mobiliario, por ejemplo, la parte administrativa, pues un escritorio, la parte de un archivero, generar, por ejemplo, el desarrollo a lo mejor de un espacio que tenga que ver con una sala de juntas, ¿no? Y entonces empiezo a visualizar las actividades que se van a realizar y el mobiliario en cuestión de metros cuadrados. ¿Sí me entiendo hasta aquí? Los metros cuadrados, pues obviamente ya tienen totalmente resuelto su programa arquitectónico, ¿verdad, pequeños? No creo que a 2 semanas de la entrega, pues estén apenas en su programa arquitectónico, ¿verdad? Y los números de usuario de cada una de las áreas, ¿ok? Prácticamente lo que les estoy pidiendo es lo que ya hicieron en diseño. ¿Ya se dieron cuenta? Porque para poder desarrollar su proyecto, pues necesitaron hacer esta parte de la investigación, ¿ok? Les voy a poner un ejemplo de a lo que me refiero de la actividad anterior, que es esta, ¿sale? La determinación del área necesaria de cada mueble. Les voy a poner un ejemplo, entonces les voy a dejar de compartir. Les voy a poner estas dos últimas como capturas de pantalla, imágenes en materiales de clase para que no se les olvide la tarea, ¿ok? Voy a dejar de compartir y les voy a compartir otra presentación. Denme un segundo, por favor. Y me dicen si se ve. Sí se ve. ¿Listo? ¿Podemos visualizarla? Ok, entonces tenemos que el dimensionamiento de estas áreas, pues ya lo decíamos que es conocer
obviamente las dimensiones que se adapten al cuerpo humano y obviamente que esta relación que tiene el ser humano se pueda desenvolver libremente con movimientos y además los requerimientos del mobiliario y la función del mismo espacio. Para poder desarrollar estos dimensionamientos, nosotros tomamos en cuenta la antropometría, ¿cierto? Que la antropometría es el tratado de las proporciones y medidas del cuerpo humano. Ejemplo, ¿se acuerdan del modulor que hablábamos de Le Corbusier? Pues Le Corbusier decía que tomaba en cuenta dimensiones, podríamos decirlo, estándares de una persona, ¿cierto? Pero que pues esa persona, el modulor no nos ayudaría mucho en cuestión de hablando de los mexicanos, ¿verdad? Porque pues nosotros somos más chaparritos. Y entonces resulta que pues tenemos las dimensiones estándar de los muebles, por ejemplo, ¿sí? Si visualizamos la imagen que es donde está mi cursor, donde dice alturas de mobiliarios para personas adultas y alturas de mobiliarios para niños y niñas, pues nos damos cuenta que hay una considerable dimensión diferente entre esos dos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos obviamente alturas diferentes de niños y obviamente de adultos, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede cuando hablamos de antropometría? Pues tomamos dimensiones del cuerpo humano para poder generar, por ejemplo, este tipo de alturas, ¿sale? ¿Por qué? Por lo regular, cuando nosotros hacemos parte de las alacenas de la cocina, pues necesitamos considerar estas alturas, ¿cierto? Máximas o mínimas que requerimos para que una persona pueda alcanzar, ¿cierto? Y pueda abrir sin problema esos espacios que nosotros tenemos, ¿ok? Ejemplo, las mesas, las cómodas, las estanterías, la parte de las repisas, guardarropas, etcétera, y tenemos dimensiones totalmente distintas a cuestión, por ejemplo, de adultos y niños. Ejemplo, siempre dicen, ay, pues maestra, un pasillo de .60, pues sí pasa, ajá. Y entonces nos basamos en las medidas de una casa, tal vez en ese libro que lo ocupan como Biblia, ¿cierto? Y dicen, pues si esa persona dice que ocupa .60, pues le voy a dejar .80 al pasillo. Y entonces, ¿por qué? Se les facilita la vida y la existencia tomando dimensiones mínimas y a la hora de la hora ya vimos que no pasa, ¿sale? Entonces sí es importante que nosotros lo consideremos. Son dimensiones, aquí mismo lo está diciendo, dimensiones básicas. ¿Por qué? En .60 yo no puedo ir con los brazos estirados o me puedo mover, ¿ya se dieron cuenta? Y resulta que nuestras benditas banquetas, la mayoría tiene .60, donde mejor preferimos caminar por la calle, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no podemos ni movernos, ¿cierto? Si voy con bolsas, si voy con una mochila, etcétera, pues obviamente ya valió. Mejor prefiero caminar por la calle, ¿cierto? Y entonces empezamos a visualizar, por ejemplo, que una persona con un brazo estirado, pues es .90. Según el ancho de una persona es .40. Pero ¿qué pasa si una persona es gordita? Pues entonces ya no pasó, ¿verdad? Y entonces mis dimensiones son mínimas y no lo estoy considerando para poder desarrollar esos espacios. Cuando hablamos, por ejemplo, de pasillos, pues los pasillos tienen que ser amplios porque, ejemplo, se dice que para que pasen dos personas, una totalmente de frente y una de perfil, pues tenemos .90. Para que pasen dos personas libremente tenemos 1.10. Sin embargo, si eso lo hacemos en la vida real y lo hiciéramos en el salón, por ejemplo, y pusiera dos personas al lado, resultaría que no tenemos 1.10, que necesitamos mayores dimensiones. ¿Sí me estoy explicando, pequeños, con este espacio personal? Ejemplo, ahorita en la pandemia, ¿qué me piden? 1,5 metros de separación de cada uno, porque el 1,5 metros es mi espacio personal. Siempre debí considerar mi espacio personal, pero nunca lo hicimos, ¿verdad? Y entonces, ahorita que no requerimos, o más bien que requerimos nuestro espacio personal,
pues ahora sí tomamos en cuenta ese 1,5 metros de separación de cada uno. Entonces, es importante que nosotros consideremos estos elementos para el desarrollo de nuestras circulaciones. ¿Qué pasa con la ergonometría? Esta es una disciplina que se ocupa de estudiar la forma en que se interactúa el cuerpo humano con los artefactos y elementos que lo rodean. Ya les dije, si nosotros nos ponemos a medir una silla, prácticamente las dimensiones de las sillas del comedor, la silla en la que estamos ahorita para poder tomar clases, son dimensiones casi prácticamente iguales, ¿cierto? Porque ya traen una medida estándar, las mesas lo mismo. Entonces, la ergonometría se encarga de darle las dimensiones a todos estos espacios, a todos los mobiliarios que nosotros requerimos. Ejemplo, este mueble está hecho para 2 diferentes tipos de usuario, ¿sale? ¿Por qué? A partir de la dimensión a la que alcanzan los niños, es su espacio para ellos, ¿sale? Sin embargo, cuando ellos ya no llegan a alturas como el número 5, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Ya cambia la actividad, porque la actividad que se realiza es para el adulto. Sin embargo, yo estoy considerando 2 usuarios para el uso de un solo mueble. ¿Se entiende hasta aquí ergonometría? Y entonces tenemos, por ejemplo, lo mismo que veníamos demostrando las clases anteriores, ¿cierto? Espacio de mobiliario, áreas de uso, no cambió el color, áreas de uso. Todo esto es una área de uso. Esto también vendría siendo área de uso. Y áreas de circulación, ¿cierto? Donde nosotros necesitamos generar el pasillo. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, aquí? Me pone punto 60. ¿Ustedes creen que con eso sea suficiente? Por ejemplo, en un restaurante. Me levanto de la mesa y ya tiré al mesero porque está pasando por ese pasillo. Y entonces no tengo buena circulación, ¿cierto? Entonces es importante considerar que son dimensiones mínimas y que yo requiero, por ejemplo, de esto que es un área de uso, este espacio. Porque no es lo mismo que yo tuviera la silla de este lado, ¿verdad? Y que no pudiera abrir el mueble, ¿cierto? O qué es lo que sucede, por ejemplo, en las recámaras. Quieren abrir la parte del closet y resulta que ya estoy topando con la cama y entonces no hay buena circulación, ¿ok? Entonces es importante que nosotros lo generemos. Lo que decíamos, mobiliario, áreas de uso y áreas de circulación. Ejemplo, nosotros nos basamos en antropometría, ergonometría, dimensiones mínimas y obviamente los reglamentos. ¿Qué pasa con la proporción? Área de mobiliario, área de uso y área de circulación. Siempre debo de considerar que exista una relación entre las áreas. ¿Por qué? Cuando hacemos zonificación decimos relaciones directas e indirectas, ¿cierto? Y cuando empezamos a visualizar la forma, la envolvente del edificio, tomamos en cuenta el terreno para poder tener mejor ventilación y obviamente las dimensiones de alturas, de ventanas, de puertas y las alturas mismas del proyecto. Cuando hablamos de materiales, nos referimos a la función psicológica y que esa persona se va a sentir en armonía dentro de ese espacio, ¿ok? Me voy a ir un poco a esta parte de la solución, que es priorizar en metros cuadrados, porque tenemos un terreno en específico de metros cuadrados. El reglamento de construcción me dice no puedes construir más del 50%, ¿no? ¿Por qué? Porque existe un CAS, COS y CUS, ¿sí? ¿Ya vimos eso? ¿Ya lo vieron? Cierto, ¿verdad? Porque lo tienen que considerar para su proyecto. Y entonces aquí entra el priorizar los metros cuadrados. No voy a castigar mis dimensiones, pero sí voy a considerar
qué es lo que tengo como metros cuadrados de mi terreno y ver si sí cumplo o no cumplo con lo que se me está requiriendo. Tiene un buen funcionamiento, tiene una buena percepción, o sea, es estético ese espacio y obviamente lo estoy realizando como un estilo único. ¿Qué tiene esa estación de bomberos que no tengan otras estaciones de bomberos? ¿Qué ofrece? ¿Qué es lo que estoy haciendo para que ese proyecto sea innovador? ¿Cómo es que le voy a convencer al cliente de que nadie le va a diseñar una estación de bomberos como la mía, porque es la mejor del mundo mundial y consideré todos los espacios? Es auténtico en cuestión de forma, función, estilo y obviamente se puede construir. Eso es lo que nosotros requerimos. Y es a lo que voy, por ejemplo, con esto, pero me voy a ir un poquito en cuestión, por ejemplo, de casa-habitación, una recámara. El reglamento de construcción me dice que una recámara va de dimensiones de 270 por 270 y una altura de 240, donde si vivimos en Xochitepec, ya me hace en esa recámara, ¿cierto? 240 de altura, pequeños. Imagínense eso. Sin embargo, en 270, con trabajo, si me cabe la cama, ¿cierto? Y ya, se acabó. ¿Qué pasa, por ejemplo, con este espacio? Área de mobiliario, que es toda esta. Mobiliario. ¿Qué sucede aquí? Yo necesito un área de uso de este espacio, del ropero, por ejemplo, y también influye mi área de circulación, ¿cierto? Esta circulación que voy a tener dentro de todo ese espacio. ¿Creen que con esto, como está distribuida así, cumpla con los 270 por 270? No, ¿verdad? Porque sería la cama, un pasillo y se acabó. Entonces, nosotros, ¿qué debemos de considerar, por ejemplo, para una recámara? Dimensiones, ¿es individual, es matrimonial, es queen o es king? ¿Por qué? Si me están diciendo que es de 270 por 270 y yo voy a hacer una cama king, que es 1,80 por 1,95, ¿cuánto me va a quedar de circulación, verdad, pequeños? Porque aparte no estoy considerando el espacio que son estos burós. Entonces es importante que nosotros veamos el tipo de mobiliario y qué actividades se realizan para que nosotros consideremos las dimensiones necesarias. Ejemplo, este que está aquí, así es como quiero que me traigan por lo menos 4 áreas de su proyecto. Ya tienen idea en cuestión, por ejemplo, del desarrollo de sus áreas. Ya prácticamente están en lo último de su diseño, ¿cierto? Entonces, quiero que me traigan 4 áreas como mínimo, donde me muestren como la imagen, áreas de circulación, la zona de actividad y los espacios de las dimensiones del mobiliario. ¿Me entiendo? Hasta aquí, este es el ejemplo. ¿Sí? 4 áreas como mínimo. ¿Queda claro, chicos? Repito, las 2 tareas son para el lunes, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí de la tarea, pequeños? ¿Dudas, crisis existenciales? ¿No? ¿Todo bien? Aquí viene otro ejemplo. Vamos a... Me parece que lo tengo por acá. No, no está. No. Ok. A ver, por ejemplo, este. Aquí, por ejemplo, en la estancia también se consideran las dimensiones de alturas. ¿Por qué? No es lo mismo una mesa de comedor con una mesa de centro, ¿ya se dieron cuenta? Y entonces, los espacios que nosotros vamos a tener para poder circular dentro de los mismos, porque si no, si nosotros no dejamos circulación entre ellos, pues ya tiré la mesa de centro, ¿verdad? Al generar que yo vaya a sentarme al sillón y pues ya tiré todo lo que estaba encima. Entonces es importante también
tanto alturas como dimensiones en cuestión de circulaciones. ¿Queda claro hasta aquí? Ok, entonces, como mínimo 4 áreas y el programa arquitectónico, que es la parte de la tablita, ese sí lo van a traer completo de todas las áreas que van a tener dentro de su proyecto. ¿Queda claro hasta aquí? Si no tienen alguna otra duda, pequeños, eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias, que tengan buen día. Nos vemos el viernes. El viernes vamos a ver lo que sería la exposición de análisis del sitio o análisis del terreno, donde los voy a subdividir por equipos, ¿sale? Yo les voy a publicar en la parte de Teams qué equipo y qué tema van a realizar, y el viernes vamos a explicar qué es lo que tienen que exponer, ¿sale? Los ejemplos van a estar en materiales de clase. Les recuerdo que les voy a subir la presentación que vimos de función y análisis para que ustedes puedan visualizar lo que tenemos de tarea, y la exposición sería para la siguiente semana, ¿sale? El lunes me entregan la parte del desarrollo de esta tarea que vimos el día de hoy, y por ejemplo la exposición sería para el viernes, igual de la próxima semana, ¿sale? Porque el lunes vamos a ver otro tema. ¿Sí queda claro, pequeños? Sí, con estos dos últimos temas terminaríamos lo que sería nuestro contenido temático de la materia, y ya iríamos para el desarrollo de la carpeta final, ¿ok? Gracias, pequeños, que tengan buen día. Nos vemos. Bonito inicio.